Estoy en comunicación con el destacado político peruano, el doctor Mauricio Mulder, quien es de profesión periodista, politólogo y abogado, fue congresista de la República y secretario general del Partido Aprista Peruano. Mauricio, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Al contrario, las gracias a ti por invitarme. ¿Qué nos puedes decir de la gestión de la presidente del Perú, la doctora Dina Boluarte? Bueno, ella está haciendo una gestión de baja intensidad, simplemente ocupa el cargo que le corresponde, que es el de presidente de la República por la caída del señor Castillo, y ha conformado un gabinete muy burocrático, eh, que al mismo tiempo representa un poco la solidez o por lo menos el tamaño del aparato estatal peruano, que trabaja con baja intensidad. Eh, no ha logrado ella cimentarse como una lideresa, pero tampoco está en una actitud en la que se pensaba que iba a caer rápidamente con todas las sonadas que hubieron en Lima en los últimos meses, y se mantiene muy probablemente hasta el fin de su mandato, que es en el año 26. Se puede decir que el máximo logro del gobierno de Dina Boluarte es retirarse en julio del 26. Así es, en realidad su máximo anhelo es durar. Creo que es la palabra que simplemente grafica lo que existe, que cada mañana cuando se levanta siga en Palacio de Gobierno y no esté pues en un cuartel o en el exilio, ¿no? Tú como politólogo y ex parlamentario peruano, ¿qué opinas de la modalidad que tienen los ecuatorianos, país vecino con el Perú, de la muerte cruzada, que el presidente lo puede decretar para cerrar el Congreso o irse él, como se está viviendo este proceso con las elecciones complementarias? Bueno, en el Ecuador ha habido una súbita situación de deterioro político que no lo tenía en los últimos 2 o 3 lustros. Y como consecuencia probable que se maneja es el mal tratamiento que ha habido con toda la migración de carácter eh, fundamental que establecen los venezolanos. Eh, esa fórmula con la que se está trabajando en el Ecuador, muy probablemente lleve nuevamente a la representante del grupo de Rafael Correa a nuevamente ganar las elecciones, puesto cuando que hay situaciones como esta en la que no hay liderazgos consolidados, es muy probable que la votación al final vaya hacia lo conocido. Y como ya pasaron algunos años y además Correa tiene la capacidad de hablar permanentemente a través de las redes de Bélgica Mauricio, como y mecanismo constitucional, ¿es mejor el mecanismo que tienen los peruanos del cierre del Congreso y vacancia presidencial o el mecanismo de la muerte cruzada como tienen los ecuatorianos, como mecanismo político? bueno, en la democracia moderna siempre se tiene como un elemento fundamental de apagar toda la luz y resetear al país cuando ya existen situaciones de las que no se puede salir. En el caso peruano, lo que hay es una disolución del Congreso que se puede hacer solamente si es que el Congreso le rechaza al Poder Ejecutivo dos mociones de confianza. En el caso ecuatoriano, entiendo que no existen esas dos posibilidades, sino que simplemente si se va uno, se tiene que ir el otro, y me parece que es mucho más radical. Y seguramente es lo que está buscándose en este momento por parte del correísmo, a efectos de que ellos puedan después aprovecharse de esa situación. Yo lo que creo es que tiene que haber equilibrios. Los poderes del Estado tienen que estar equilibrados. Si uno puede cerrar al otro, entonces no hay un equilibrio. Y la verdadera democracia supone que el poder tiene que estar compartido y no puede ser unificado solamente en el poder ejecutivo. Otra cosa interesante que están proponiendo en el Perú es el voto uninominal, el voto de un diputado por circunscripción electoral, como ocurre con los diputados uninominales
en Bolivia, por ejemplo. ¿Tú estás de acuerdo con este procedimiento o el voto tendría que ser como están haciendo actualmente en Perú por departamentos? No, yo estoy totalmente en contra de esa propuesta. Primero que es simplemente una copia del sistema que han tenido durante muchos años los británicos. ¿Por qué? Porque allí las circunscripciones están alrededor de los alcaldes y cada parlamentario es el que hace la fiscalización de su distrito. Si pusiéramos un elemento como ese en el Perú, tendríamos que germinar por lo menos unos 1.500 parlamentarios, porque uno representa un distrito y en el Perú hay más de 2.500 distritos y varios de ellos son enormes, muy grandes. De manera que no me parece que sea esa una fórmula. Lo segundo es que eso funciona cuando hay bipartidismos o hasta tripartidismos, pero cuando hay pluripartidismo es imposible, porque gana el distrito, el que tiene la mayor votación, y el resto, que pueden ser 10 o 20 y que pueden entre todos ser la mayoría, se queda fuera de la política. Y entonces eso genera que se vaya siempre a pujar contra el que ha ganado y se genera mucha inestabilidad. ¿Cómo se mejora el sistema político peruano? Porque recordemos que hay un bajo nivel de aprobación tanto del Congreso de la República como del jefe de Estado. Fortaleciendo a los partidos políticos. Lo que ha sucedido en el Perú es que se ha destruido a los partidos políticos, eso lo hizo Vizcarra, para poder reinar. Entonces, lo que han hecho es que en los partidos políticos, las personas que postulan a través de un partido político son novatos que son reclutados, ya sea porque ponen dinero o ya sea porque tienen algún compadrazo, pero no porque tengan una identidad ideológica, y menos aún porque hayan tenido una militancia en ese partido. De manera que cuando salen elegidos como parlamentarios hacen lo que les da la gana, se pasan a cualquier lado. Y en el Perú estamos viendo que hay gente de ultraizquierda que se pasa a partidos de ultraderecha y va y viene y en realidad es un caos. La única manera de que pueda haber orden en un parlamento es con partidos políticos sólidos y que no sean además muchos. Deberían ser a lo sumo 5 y entonces eso permite la posibilidad de que haya diálogo, entendimiento y consenso en los congresos, que ese es justamente el fin de la democracia. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, como hay en Argentina, se podrían implementar en Perú porque también está esta iniciativa. Las han implementado, las han copiado, diría mejor, justamente por la llamada comisión de alto nivel que creó el señor Vizcarra, pero que de alto nivel no tenía nada. Y cuando se pusieron en práctica en el año 21, nadie fue a votar, a nadie, porque por lo que te estoy diciendo, si hubieran partidos políticos con una enorme cantidad de militantes, entonces se generaría al interior del partido una campaña interna y entonces habría la posibilidad de hacer de primarias. Pero aquí en el Perú, destruyes a los partidos políticos, te vas en contra de los que militan en la política y en los partidos y haces que los partidos sean todos independientes. ¿Cómo van a ir a votar en una primaria si no tienen ningún tipo de fidelidad con ese Y partido? en Pues líneas por eso generales, son ¿cómo está la economía de los partidos? Porque los partidos necesitan ingresos para capacitación, entre otras cosas. están hechos un desastre por el hecho mismo de que se establece que los dineros que recibe el partido político entran en un proceso de vigilancia por parte de la Contraloría General de la República. Y sí, claro, solo un centavo no está bien ejecutado, entonces el partido político es acusado de organización criminal y de lavado de activos. Lo que ha sucedido en el Perú es que se ha metido todo el aparato judicial y fiscal a los partidos políticos y han burocratizado la vida de los políticos, que ahora los partidos políticos cuando quieren tomar una decisión interna, por ejemplo, qué sé yo, nombrar a un fulano en un cargo, tiene que pedirle permiso a una entidad del Estado. Y el Estado puede decir no, 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 que no. Y entonces ya los partidos políticos han perdido todo tipo de esencia, que es justamente la de ser asociaciones de ciudadanos libres que postulan una idea. La última pregunta, tú como politólogo,
¿cómo analizas el fenómeno de Javier Milei, que es una persona que fue votada con un discurso en contra de la clase política, siendo él diputado nacional? Es parte de la política, pero tiene un discurso antipolítica. Es cierto, yo lo veía como diputado y su discurso ya en ese momento, siendo diputado, era un discurso antipolítico. Pero yo creo que lo que él ha hecho con mucha inteligencia es capitalizar el descontento argentino, no solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo que tiene que ver con la corrupción, porque es muy alta, sobre todo por parte de Cristina Kirchner y todo su entorno peronista. De manera que cuando hay ese tipo de situaciones, por lo general surgen pues liderazgos como el de Milei. En otros países los mismos liderazgos, pero se vuelven de ultraizquierda. En este caso se ha vuelto de una persona que es procapitalista, diríamos, y está capitalizando ese descontento. Ahora, yo no sé si en las elecciones que van a venir, los otros dos bloques que han tenido una más o menos importante también votación, se van a juntar para que él no gane. Que ese es justamente uno de los conceptos perversos que tienen las famosas PASO. Si fueses argentino, ¿votarías a una persona, a un sujeto como Milei? No porque yo soy una persona de partido político y mi ley simplemente él es su personalidad, las cosas que dice, y no construye colectivos sólidos. Yo votaría por la ¿cómo Burrich, se llama Patricia ella? Burrich. Bullrich, porque creo que viene de partidos un poco más, o sea, la vieja Unión Cívica Radical, con los empresarios que estuvieron con Macri. Me parece que ahí hay un poco más de seriedad, porque además, desafortunadamente, la izquierda y el peronismo, creo que están totalmente destrozados, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, muy amable como siempre. Que viva el Perú y para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. ¿Cómo no?